Muchos años eso pasó desapercibido y se había idealizado el leninismo, el comunismo, el marxismo, el trotskismo, cuando en realidad se produjeron matanzas de millones y millones y millones de ciudadanos por una cuestión meramente ideológica o meramente porque a uno no le gustaba lo que leía o lo que pensaba o lo que pintaba. ¿También no crees que la izquierda ha usado otro de los males que señalas en el libro, no de una manera, no sé si un poco fea, ¿no? Como es el emotivismo? ¿No crees que también eso ayuda a que ese mensaje cale? Bueno, el emotivismo es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual. ¿Por qué? Porque lo basamos todo en la emoción, no en la racionalidad. Lo basamos todo y el emotivismo tiene mucho que ver con ese desenfreno que se defiende desde muchas posiciones de izquierdas, del desenfreno sexual. Y entonces el emotivismo lo que lleva también es una descomposición del propio núcleo familiar. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir determinadas emociones y puedo, por ejemplo, un tema que es dramático, estos que se sienten leones o se sienten gallinas o se sienten... Y al final estamos dando pábulo a algo que socialmente... Los Terian, ¿no? Se Los Terian, sí, los Terian, sí. Pero al final, claro, estamos creando una sociedad imbecilizada porque no damos sustento a lo que realmente es importante. Entonces el emotivismo está siendo muy utilizado también para desintegrar valores esenciales como es la familia. Entonces ya se aplica este emotivismo un poco para desordenar socialmente a la sociedad. También el uso ideológico del lenguaje, ¿no? Bueno, es que claro, el ellos, ellas, cuando ya tienes que llenar formularios, los 40 tipos de estado sexual, al final esta desvirtuación del lenguaje también forma parte de esta desintegración moral que tiene la sociedad. El otro día también escuchaba una entrevista a Jesús G. Maestro, ¿sabes quién es? Sí. Que habla tanto del Quijote. Y decía, claro, hablando, no hablaba tal cual del lenguaje, pero sí hablaba de la lengua española, ¿no? Y decía, claro, es que tú sabes que defiende que el Quijote es el mejor libro escrito, pero por muchas diferencias en cualquier tipo de lengua, ¿no? Y que dice que es el mejor libro escrito porque el español de aquella época, dice, aparte de que Cervantes era un genio, ¿no? Y es capaz y tenía una libertad interior y una inteligencia que el poder de aquella época no tenía, ¿no? Para poder escribir lo que escribió, ¿no? Pero aparte se dan unas condiciones del lenguaje donde la lengua española alcanzó el punto más álgido, ¿no? Y un punto tan álgido, es decir, de riqueza que jamás la tuvo nunca el inglés, que por eso él dice que Cervantes le pega una paliza a Shakespeare y que nunca jamás podrá volverse a escribir una obra como la de Cervantes, porque el lenguaje actual, es decir, el lenguaje que se habla hoy, el castellano de hoy en día, es muchísimo menos rico que el que había en aquel entonces. Y eso también es derivado de que al final vamos deteriorando el lenguaje, ya sea con políticas ideológicas como esta. Bueno, pero esto yo creo que ya es un problema más cultural de la sociedad española. La gente lee poco, es un problema que hay. Es decir, si tú no lees, te falta también el vocabulario. La mayor parte de la... Es verdad que la gente joven, hay mucha gente joven que sí que lee, pero hay muchísima gente joven que no coge un libro jamás. Y los libros que se están leyendo en las escuelas, pues muchas veces, bueno, pues como no invitan a la lectura. Al final, yo recuerdo tener a
Yo empecé a leer por dos motivos fundamentales. Primero, porque en mi casa ya había muchos libros, mi padre era un muy buen lector y nos invitaba a la lectura, pero yo tuve profesores de literatura que me hicieron amar la literatura. Me hicieron amar la literatura desde el Quijote hasta Miguel Delibes, de Quevedo a Becker. Pero luego también escritores que no estaban dentro del currículum escolar. Te decía, acabo de leer un libro sobre tal autor, os recomiendo que lo leáis. Y te invitaba y lo vivía. Y es muy importante invitar a la gente joven, porque eso es lo que te permite luego tener propio discernimiento. Coger ideas, madurar esas ideas, transmitir esas ideas, vivir las ideas. Por eso la lectura es tan enriquecedora, porque la lectura crea un mundo interior muy amplio. Pero claro, si estás todo el día en el móvil viendo pasar reels y reels y reels y reels y reels, al final acabas siendo un autómata de un teléfono o de un iPad. Y por lo tanto tu capacidad de discernimiento se va eliminando. Y la lectura es fundamental. ¿Y por qué crees que hay una caída tan grave de la literatura? Bueno, hay una caída en general de la calidad de la educación en España, porque yo tengo muchos amigos que son profesores y no dejan de ser más que burócratas. Venga a rellenar informes, y en cambio les encantaría poder hacer otro tipo de cosas, fomentar la lectura, fomentar el arte. Yo, por ejemplo, iba a un colegio que a mí un profesor de música no me daba teoría, me hacía vibrar con las obras musicales, y por eso descubrí desde muy pequeño a Haydn. Me gustó Haydn, investigué sobre Haydn y fue gracias a ese profesor, porque te ponía una sinfonía, te decía vamos a escuchar ahora estos movimientos, ahora van a entrar los violines, qué siente cada uno con esas notas, y te hacía entrar. Tengo un compañero de colegio que luego se dedicó a la ópera, otro que fue director de orquesta. ¿Por qué? Porque al final es muy importante que el maestro se salte un poco el elemento curricular. Si ve que es muy estanco, yo tengo 60 años, las cosas han cambiado. Yo cuando iba a la escuela levantaba la mano y hablaba de usted a un profesor. Hoy un padre tiene la autoridad para ir al profesor darle una bofetada y se han suspendido al hijo. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Pero al final, yo si fuese ministro de Educación, habría un cambio radical y sería muchísimo más exigente en los currículum para los estudiantes. Volvería a introducir la lectura de los clásicos, etcétera, etcétera, porque creo que es importante. Pero no desde una obligación, sino desde ¿cómo lo diría? Con un acompañamiento por parte del profesor para introducirse en lo que hay dentro de aquellos textos que son muy ricos y que te permiten conocer la propia identidad humana, ¿no? Que eso es y que te permita pensar, racionalizar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No crees que también hay un tema de que, en el caso de los profesores es muy claro, pero hay un tema de que a la gente ya no le gusta su trabajo, que es como más una obligación? Yo creo que por los profesores que conozco es muy vocacional, pero la vocación, la ilusión se pierde cuando al final acabas convirtiéndote en un autómata burócrata que tienes que rellenar miles de informes, y al final muchos profesores se quejan precisamente de esto, ¿no? Entonces, transmitir lo que sea, el comunicador, el actor, el profesor, etcétera, tienes que vivirlo desde la ilusión. Y cuando has perdido la ilusión, es muy difícil enseñar a los alumnos. Y luego, alumnos, claro, hay que destinar dinero a la educación. No a embajadas, ni a putas, perdona que lo diga, ni en falcons, ni en chorradas. Hay pilares básicos que son la sanidad y la educación, eso son fundamentales, y la cultura. No vale el bono cultural de 400 euros o no sé cuántos euros tiene para que cada uno pueda gastarlo como quiera. Hay que hacer políticas culturales serias y fomentar una educación
invertir en la educación, para que haya una buena calidad con el profesorado, etcétera, etcétera. Porque la única manera de que una sociedad crezca es formando a los jóvenes, no aprobándolos a cualquier precio y después con 200.000 que según la comunidad autónoma se explica la historia como conviene, ¿no? Si estás en Cataluña es de una manera, si es en Aragón es de otra, etcétera, etcétera, ¿no? La historia es una y los currículos tienen que estar adaptados y luego el profesorado lógicamente tiene que estar motivado y tiene que tener medios. Sin medios es imposible. Pero no solamente es un problema del PSOE, es un problema también del Partido Popular. Sí, es de todo, del sistema. Del sistema. Eso hay que cambiarlo. Vamos a hablar, de hecho, que lo has comentado, has pasado ahora por encima, ¿no? Un poco de la historia, ¿no? Y de lo que nos dice la historia de Europa para lo que hemos sido y después hablaremos un poco también de las propuestas que das en el libro para la mejora, ¿no? Has ido soltando algunas, como esta última, sobre la educación, ¿no? Al final, en el libro hablas también de la caída del Imperio Romano y el papel del cristianismo y los monasterios, ¿no? Eso también lo has comentado en el inicio. ¿Qué se hizo entonces que hoy no se hace? Es decir, eso que has comentado, ¿cuál ha sido el papel del cristianismo y los monasterios en la historia de España, de Europa? Perdón. Sí, cuando se hunde el Imperio Romano, no solamente es una hecatombe moral de un imperio que acaba desmoronándose. Con ese imperio se desmoronan también todas las estructuras existentes. Y quien pervive y quien consolida esas estructuras son los monacatos, los monasterios. ¿Los monasterios qué hacen? En primer lugar, son un centro cultural y espiritual que dan sustento a las poblaciones en toda Europa. Pero no solamente esto, dan trabajo, crean estructuras sociales y económicas que permiten la agricultura, que permiten la formación de profesiones y es el papado, conjuntamente con esos monasterios, los que consolidan las estructuras de Europa. A partir de aquí van surgiendo nuevos estados, van surgiendo nuevas estructuras políticas, pero sin esa presencia de la Iglesia, que construye catedrales, que asientan los primeros scriptoriums para que permitan la construcción de nuevas universidades. Las universidades se crean gracias a la Iglesia. Los monasterios son centros de saber cultural, espiritual, social y económico. Esas estructuras fueron y las que permitieron la consolidación de Europa como civilización. Ese fue el derrumbe del Imperio Romano, permite eso. Luego vinieron, lógicamente, pues, todos los desmanes que hubo en Europa durante muchos siglos. La Iglesia también se pervirtió porque, lógicamente, la Iglesia está formada por hombres. Siempre digo que si hoy los 12 apóstoles tuvieran que pasar un escrutinio, ¿no? Público. Sí, bueno, no, y una selección de personal en una empresa no pasa ni uno, porque uno era un traidor, otro era un publicano que robaba, el otro era un malcarado que iba con una espada cortando la oreja, se enfrenta con todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Uno que es celote, es decir, un agitador político, etcétera, ¿no? Pero la Iglesia está formada por hombres, pero está sustentada por Jesucristo y por lo tanto tiene una base muy sólida y lógicamente con la luz del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre? Somos los hombres los que vamos desvirtuando las instituciones. Entonces,